De modo que es necesario pacificarse plenamente mediante la práctica del recuerdo de sí. No identificarnos con los aconteceres, porque como no somos conscientes, estamos sujetos a los aconteceres. Y los aconteceres son siempre negativos, dolorosos, conflictivos. Está llena de querellas la vida. De modo que en medio de todo eso necesitamos nosotros alcanzar la paz interior, la calma, la serenidad, el estoicismo. Para que los aconteceres de la vida no nos arrasen. Porque ese es el significado del dolor. Arrasar el ánimo, el alma, convertirnos en títeres de los acontecimientos. Así pues que el único remedio para salvarnos de tanto conflicto es vivir en paz, estado de alerta, íntima recordación de sí mismos, buscar eso todos los días hasta conseguir que se haga permanente, que se haga nuestro estado normal de ser, la calma y la serenidad. Cuando logramos eso, ya estamos del otro lado del dolor. Porque el dolor tiene dos caras. Uno es el dolor en sí mismo, la tragedia, el conflicto, el sufrimiento. Y el otro es el placer. Son dos caras de la misma moneda. Así es que necesitamos ir más allá del dolor y del placer para estar en paz. Mientras estemos metidos en el dualismo ese del dolor y del placer, estamos esclavos. Un momento dado estamos felices y otro momento dado estamos llorando, sufriendo, clamando, suspirando, rechinando los dientes de dolor. De modo que la vida no es otra cosa sino una inmensa fábrica de dolor. El sufrimiento ataca por igual a los ricos y a los pobres. Muchos creen que los ricos viven en una eterna felicidad, pero eso no es cierto, porque el dinero no es la solución del dolor humano. Los ricos a veces sufren más que los pobres.
Primero porque tienen que vivir cuidando sus bienes. No tienen sosiego. Y segundo porque si pierden lo que tienen, se quedan peor que los pobres, porque están acostumbrados a tener todo y de repente no tienen nada. Entonces el dolor es inmenso, la tristeza, la angustia de haber perdido todo. Y eso está aconteciendo día a día. Por muchas medidas de precaución que toman los ricos, siempre los toca la tragedia, la pérdida de todo. Y como todo el amor se lo han puesto a lo que tienen, cuando ya no tienen nada tampoco tienen quien amar. Porque ni siquiera a Dios aman. ¿Ustedes creen que los ricos aman a Dios? Aman lo que tienen, con todo su corazón. Así dice la Escritura Sagrada: donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Dice también que no pongamos tanto interés en los bienes materiales, que hagamos riqueza en el cielo, donde no hay corrupción. Hacer riqueza en el cielo significa despertar la conciencia divina. La conciencia divina ha sido depositada en la estructura desde la creación del hombre y de la mujer. En el comienzo, el hombre y la mujer vivían en un solo cuerpo. ¿Cómo se les llamaba? Hermafroditas. Hermafroditas, andróginos, dioses, porque podían crear por sí mismos, utilizando los polos femenino y masculino que estaban dentro de su propio cuerpo. Después los dioses santos sacaron de Adán el polo femenino y le dieron cuerpo y lo llamaron Eva, o mujer, o hembra, o varona. ¿Y qué dijo Dios? El Logos creador, cuando realizó esa gran obra de separar los polos masculino y femenino en cuerpos diferentes, ¿qué fue lo que dijo? Carnero y Anapa, ¿qué fue lo que dijo Dios? De todo árbol comerás menos del árbol del bien y del mal, porque si el bien comiere de él morirá. Y así aconteció. Comieron del fruto del bien y del mal y vino la muerte. Jesucristo, refiriéndose a eso, le dijo a sus discípulos: dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso?
¿Cómo es eso de que los muertos van a enterrar a los muertos? Todos los de la conciencia dormida, inconscientes. Los inconscientes están muertos. Muertos para la luz eterna. Muertos para la sabiduría divina. Entonces, como no tienen la sabiduría, tienen la ignorancia y actúan como ignorantes, mintiendo, matando, robando, engañando. Si vemos en las cárceles de todo el mundo, están atiborradas de delincuentes, violadores de los principios más elementales de la vida. Como ese de decir siempre la verdad. Nosotros, los que andamos en el camino esotérico, tenemos que decir siempre la verdad. No tener miedo de decir la verdad. No ocultar el delito. Si nos hemos equivocado, decir me he equivocado, discúlpeme, perdóneme. Dejar el orgullo, el falso orgullo. De modo que la humanidad vive en medio del dualismo ese del placer y del dolor. Solo con el estado de íntima recordación podemos superar psicológicamente los trances negativos de la vida. En los estados de conciencia o inconsciencia, mejor dicho, nadie puede soportar el dolor, la angustia, la desesperación, el sufrimiento. Nadie. Solo estando en estado de alerta podemos superar lo trágico de la vida. Podemos conservar nuestras fuerzas. Porque en esos trances dolorosos de la existencia se gasta toda la energía vital. Cuando alguien está sumido en un profundo sufrimiento, lo vemos débil, pálido, tembloroso, triste, abatido. Nosotros no debemos caer en esos trances. Para eso tenemos el escudo protector del estado de alerta, de la íntima recordación de sí mismos. Para eso estamos en el camino. No estamos en el camino para actuar, reaccionar, como si no supiéramos nada. Estamos en el camino para cambiar el nivel de ser, el modo de ser, la manera de ser. Eso es lo que hay que cambiar. Mediante la no identificación con los conflictos. Cuando nos identificamos con cualquier conflicto, nos convertimos en el conflicto. Dejamos de ser seres conscientes para volvernos seres conflictivos, complicados, peligrosos.
Si le decimos a un desesperado, cálmate, tranquilízate, dice, no me voy a tranquilizar, no me pidas eso. Así responde el diablo de la inconformidad. De modo que para transformar nuestro nivel de ser, para convertirnos en seres verdaderamente conscientes, debemos no identificarnos con ningún conflicto. Si nos identificamos, ya no vemos la solución. Lo que vemos es el efecto del conflicto, que se llama dolor, sufrimiento, desesperación, angustia, temor, preocupación, ansiedad, tristeza, frustración. Así es que no olviden, amados hermanos y hermanas, no olvidarse de sí mismos es el camino que puede conducirnos a otro nivel de conciencia, a otro estado existencial superior. Y eso es lo que pregona esta enseñanza. No es que sigamos siendo máquinas absurdas, sino que nos volvamos cada vez más conscientes. Y más conscientes quiere decir más fuertes, más sanos, más despiertos, más conscientes. En todo, incluyendo el amor. El amor tiene varias facetas. Existe el amor fraternal, el amor entre hermanos. Existe el amor maternal, el amor paternal, el amor a los hijos. Y existe el amor entre el hombre y la mujer, que es el más poderoso proceso de la existencia, el más impactante, el que puede conducirnos a la gran realidad, al gran despertar de nuestro fuego interior. Cuando el hombre y la mujer se unen, se vuelven una sola carne, se vuelven un solo ser. Y de esa unión resulta la complementación de todas las funciones. La complementación no es solo sexual, también es emocional, también es intelectual. El hombre y la mujer, cuando se retiran del abrazo amoroso, sin haber violado el sexto mandamiento, se convierten en ángeles. ¿Qué es el ángel? Es la criatura que está por encima del humano. Así como el humano está por encima del animal, así como el animal está por encima del vegetal y el vegetal por encima del mineral. De
modo que en la escala de la creación hay diferentes niveles. Cuando nosotros realizamos el acto creador del amor sin violar la ley, nos convertimos en el siguiente nivel de la vida universal, el estado angélico, el ángel. Esa es nuestra aspiración fundamental, alcanzar el estado del ángel, desconectándonos por completo de todos los intereses que nos unen a la vida mecánica, a la vida inconsciente de todo el mundo. La mujer y el hombre están llamados a convertirse en ángeles. Para eso es necesario que no haya ninguna relación del alma con la vida externa, material, grosera, ignorante, estúpida. ¿Por qué digo estúpida? Porque es una estupidez vivir como inconsciente y como vulgar máquina. En realidad, eso no es vivir, sino vegetar. Caminar por la vida como sonámbulos, como ignorantes. El gnosticismo universal siempre ha existido desde que el hombre y la mujer cayeron en la desgracia. Desde que el hombre y la mujer cayeron en el proceso de la muerte, quiero decir, de la inconsciencia. Repítame la sentencia divina cuando fue creada Eva y Adán. ¿Cómo fue? Carmelo. Maestro. ¿Cómo fue la sentencia divina cuando fue creado Adán y Eva? Repítamelo, como me dijo ahorita. De todo árbol comeréis del paraíso, menos del árbol del bien y del mal. El día si comieres, morirás. Morirás. Y cuando lo hizo, ¿qué dijo Dios? René. Ahora conocerás la muerte. Sí, Señor. Ahora conocerás la muerte. Así clarito. Eso significa que antes de haber violado la sentencia divina, no conocíamos la muerte. Se dice que las primeras razas humanas vivían 12 siglos en un solo cuerpo. Después de la caída, se perdió la longevidad y comenzamos a vivir 100, 80, 70. Total es que el promedio de vida actual ya no llega ni a los 70. Tanto hemos descendido en la escala de la vida universal. Así
Así pues que recopilar todo lo que perdimos nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal se apoderaron de nuestra vida y ahora tenemos que vencer las fuerzas del mal mediante la práctica de la castidad científica, mediante la práctica constante del recuerdo de sí mismos, para acabar con el sueño. Cuando nos olvidamos de sí mismos, caemos en el sueño, en el olvido de sí. Olvido de sí significa sueño, inconsciencia, mecanicidad de la peor clase. De modo que todos los días necesitamos hacer no solo esfuerzos, sino súper esfuerzos para no dormirnos. Porque en estado de sueño cometemos graves errores. Y los errores que nos acarrean Conflictos, dolor. Ningún error se queda sin su debida respuesta. Todo error se paga con dolor. Esa es la ley. Nadie puede cometer errores y quedarse tranquilito, como si no hubiera pasado nada. Les doy la palabra para que conversemos al respecto de estas inquietantes cuestiones. Maestro, y la práctica del estado de alerta implica estar en un estado de silencio sin que la mente intervenga y la mente analice entre lo bueno y lo malo. Estaríamos en ese momento con una conciencia divina. Así es, el estado de alerta es un estado de conciencia superior. El estado de sueño es un estado de conciencia inferior. Ese estado de conciencia inferior es de la conciencia humana vulgar. Vulgar, común y corriente. Estamos, si buscamos lo justo, estamos comparando con lo injusto, estamos actuando de manera inconsciente. Inconsciente. En todos los aconteceres de nuestra vida, ya sea con nuestros familiares, dentro del ámbito de trabajo, cuando comenzamos a comparar que se están haciendo bien en el trabajo y queremos reclamar de manera, por decirlo, con toda nuestra justicia aparente que nosotros estamos en lo correcto, más allá que puedan sancionarnos. Sí, no hay equivocación más grande del ser humano del pensar que está en lo correcto. Porque solo los dioses están en lo correcto, en forma permanente, constante. Así es que por eso necesitamos alcanzar el estado de los dioses. Dice nuestro ritual que todo aquel que respeta y honra a los dioses debe llegar a ser Dios. Maestro, y la conciencia planetaria, la conciencia cósmica, se alcanza cuando uno llega a la conciencia divina. Cuando ya se tienen los cuerpos existenciales superiores, cuando ya se ha despertado completamente 100% de la conciencia.
Así es. 100% de la conciencia significa el estado divino. Nada de sueños, nada de errores, nada de equivocaciones, nada de lo que corresponde al mal. Ese es el objetivo final de la existencia. Eso es lo que perseguimos mediante todo el trabajo gnóstico. Llegar al 100% de la conciencia, que significaría nuestra emancipación total. ¿Eso es posible? Es posible, no identificándose con la parte externa de la vida y reaccionando de manera natural. Tomando la enseñanza como la única salida. No hay otra salida. Esos que dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios están mintiendo. Porque el camino es único, exclusivo, exótico, difícil. La vida común y corriente se llama el camino ancho, porque no hay ninguna dificultad. Le dan gusto a todos sus agregados psicológicos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La ira, la codicia, el orgullo, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia. Exactamente. Contrario a todo eso están las virtudes. Las virtudes se alcanzan eliminando los defectos, los agregados, el egoísmo. Eso es lo que propone esta enseñanza. Eso es lo que podemos alcanzar. Podemos. No es algo inalcanzable. Si leemos el Evangelio de Cristo, vemos todas las consecuencias de nuestros trabajos personales íntimos, de nuestros esfuerzos. Siempre dice, el reino de Dios es semejante a esto, a esto, a esto, a esto. En el reino de Dios hay tal de cuales cosas, hay muchas moradas, hay muchas cosas divinas que podemos alcanzar. Jesucristo nunca dijo que no había salvación. Dijo que había que salvarse, había que volverse justo. De modo que el ego nunca es justo. Siempre está culpando a alguien, siempre está echándole la culpa de sus propios errores a los otros.
Eso tenemos que eliminarlo. Nuestros errores debemos afrontarlos con valor. Así es como aprendemos de los errores. Si justificamos el error, ya no aprendemos. Maestro, o sea que lo bueno y lo malo es malo. Aparentemente, mientras no se destruya lo malo, no encontramos lo bueno auténtico y somos justos. Justos implica ser más allá de lo bueno y lo malo. Más allá de lo bueno y lo malo. Porque lo bueno se convierte en malo cuando ya no nos conviene. Mientras nos conviene nos parece bueno, pero cuando ya no nos conviene lo encontramos malo. De modo que eso del bien y del mal es muy ambiguo. Tenemos que vivir de acuerdo con la sabiduría divina. Y esa sabiduría divina está más allá del bien y del mal. Más allá de lo que consideramos bueno o malo. Maestro, cuando éramos entonces andróginos, éramos divinos. Y cuando hemos comido de lo del bien y del mal, que es la lógica, estaríamos en el plano de la inconsciencia. Conocimos la muerte. Y la muerte es... Perdimos todo. Todo. La mujer que paría divinamente sin dolor tuvo que aprender a parir con dolor. Y fue sentenciado así: ahora parirás tus hijos con dolor. Adán, que podía conseguir todos los elementos para vivir sin ningún esfuerzo, ¿qué le dijo Dios? Ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. Así mismo. Es de modo que la vida se convirtió en algo muy doloroso. La naturaleza se volvió hostil. La madre natura. Así es que tenemos que hacer una recapitulación para volver al estado antiguo de la santidad. Que el Padre y la Divina Madre nos bendigan y nos conduzcan hacia el éxito, hacia el triunfo. Dígame. Es un poco difícil a veces interpretar, explicarnos en muchas partes de la Biblia. Me hace muchas preguntas sobre cómo es que fuimos expulsados del Edén. Vivíamos en la quinta dimensión y hemos sido expulsados a la tercera dimensión. ¿Qué porcentaje de seres humanos o qué porcentaje, caímos en esa y comimos el fruto prohibido? ¿Y cuántos nos comieron? ¿Dónde están esos seres? Y es el Padre interno que nos expulsa del Edén. ¿Es Jehová o son los dioses? ¿Cómo? Hay varias cosas para aclarar la cuestión. Nosotros fuimos creados por los dioses santos. Ellos decidieron el castigo que merecimos cuando desobedecimos sus mandatos.
Ellos nos expulsaron de nuestro estado paradisíaco y nos lanzaron a la vida animalesca. Es decir, del estado divino caímos al estado animal. Por eso se nos conoce como animales. Hasta en el propio estudio vulgar, común y corriente de la antropología, el ser humano es considerado animal. ¿Verdad? Maestro, Así es que los animales tienen una vida inconsciente, mientras nosotros seamos inconscientes, somos animales. ¿Qué decía Alberto? maestro, si no me meto en un conflicto, solo observo el conflicto, ¿no estoy cayendo en el no me importismo? El no me importismo es un estado de flojera, de pereza, en el cual, pudiendo hacer algo, no lo hacemos. Y eso es sumamente negativo, genera karma. No solo se paga karma por no hacer el bien, pudiéndolo hacer, también se paga karma si generamos condiciones para que el karma azote a otras personas. ¿Te das cuenta? Sí, maestro. Así es. Una preguntita, maestro. Y cuando los humanos eran andróginos, hermafroditas, ¿cómo se creaba un nuevo ser? Por el proceso llamado esporas. Los nuevos seres nacían de las pantorrillas de los andróginos. Todavía en el idioma portugués a las pantorrillas le llaman la barriga de la pierna. De modo que ahí en esa parte del cuerpo de los andróginos se gestaban los nuevos seres. ¿Te das cuenta? Sí, maestro. Ahí se gestaban, en esa parte del cuerpo. Y se llamaba el proceso de las esporas. Parecido al de los cereales. ¿No es cierto que los cereales, los granos nacen a los lados de las cañas de las plantas, como el maíz, por ejemplo? Es el sistema de esporas. Así se reproducían los andróginos. La barriga de la pierna. Claro que eran seres gigantescos. El mínimo era de 3 metros, el máximo de casi 4 metros.
de estatura. Eran cuerpos gigantescos. En esa película del Señor de los Anillos aparecen unas estatuas gigantescas, ¿no es cierto? Esos eran los andróginos. El llamado Adán Kadmon, el hermafrodita perfecto. Repito que eso se debía a que los dos polos de la creación, el femenino y el masculino, vivían en un solo cuerpo. Señor. Ahora, para volver al paraíso es justo y necesario que un ser humano pueda encontrar su alma gemela, llegando a la perfección y volver a estado paradisíaco. El encuentro con el alma gemela quiere decir con aquella mujer y aquel hombre que vivieron juntos en un cuerpo en el amanecer de la vida. Solo es posible cuando ha muerto el diablo, el ego, el mí mismo. Antes de eso, no es posible tal realización. El encuentro con el alma divina, con el alma humana, con el alma gemela, significa la felicidad total. Antes de eso tenemos que echar mano de lo que tengamos. Como cuando nomás tenemos dos mudas de ropa, nos quitamos una para lavarla y nos ponemos la que está limpia. No tenemos otra alternativa, ¿verdad? Así es la cuestión. Maestro, en la sentencia donde dice a la mujer, ahora parirás tus hijos con dolor, y en la vida actual, maestro, las mujeres que van a ser madres, todo es operación quirúrgica, todo es anestesia, maestro. ¿Y tú crees que eso no es dolor? Yo quería saber si eso algo contra esa sentencia va, maestro. No. Cualquier sistema que inventen es doloroso. La mujer después de la cesárea, cuando despierta de la anestesia, ¿crees que es para reírse? Es dolor. De modo que lo que existía cuando la mujer paría sin dolor era magia. Clamaban las mujeres a la bendita madre natura y ella sacaba de su vientre a las nuevas criaturas sin dolor, por un acto de magia, porque todo era mágico. Ahora todo se ha vuelto torpe, estúpido, ridículo, pseudocientífico. Pero en esa época, cuando no habíamos comido el fruto prohibido, todo estaba a nuestro alcance. Dice que hasta los ríos manaban leche y miel. Todo era abundante y pleno.
porque fuimos creados por seres divinos. Eso hay que entenderlo. Y fuimos creados a imagen y semejanza. Eso se perdió. Nos volvimos torpes, animalescos, sucios, inmundos. La enseñanza bíblica dice que el hombre, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. ¿Sabe lo que es inmundo? Quiere decir sucio, cochino, hediondo. Por eso, cuando dejamos de fornicar, comenzamos a sentirnos livianos, más tranquilos, más pacíficos, más humanos. Paz, mi iglesia. Así es.